Cuando empezamos a idear estas jornadas con Leandro, hablamos, bueno, de brindar en principio un panorama global de qué es lo que se ha investigado hasta ahora, qué es lo que sabemos sobre la historia de las bibliotecas populares en un largo recorrido histórico que podríamos fijar entre 1870 y tal vez 1955. En ese sentido, quisiera ofrecerles a ustedes una presentación que aborde dos segmentos distintivos. Una primera parte y un poco más extensa, voy a procurar hacer una síntesis de los trabajos con los que contamos hasta ahora, haciendo referencia también, por supuesto, a los procesos históricos constitutivos de las bibliotecas populares. Y ya al finalizar la presentación me gustaría detenerme en algunos aspectos historiográficos y metodológicos para que podamos pensar colectivamente cómo encarar un proyecto heurístico amplio y de densidad para abordar la historia de las bibliotecas populares. Como todos ustedes saben, o muchos saben, a mediados de la década de 1980 tuvo lugar una renovación historiográfica en las maneras de pensar y de hacer la historia del libro, que concentró diferentes debates y propuestas metodológicas que, aún con los distintos grados de consenso, tendieron a definir la disciplina en un nuevo horizonte metodológico y conceptual que se definió por aquel entonces y sigue definiéndose así como historia de la lectura. Autores consagrados como Roger Chartier o Robert Darnton, entre otros varios que pudiéramos citar, dieron origen a ese marco heurístico que en líneas generales procura establecer cruces e hipótesis entre dos grandes series de elementos. Podríamos decir entonces, de un lado, todos aquellos que conciernen a la actividad de los productores y los distribuidores de lo impreso, en sus respectivas búsquedas de convencimiento ideológico o estético, en la obtención de un lugar en el mercado de los bienes culturales o en el reconocimiento de sus pares. Por otro lado, tenemos los elementos identificados con las características de las comunidades de lectores y lectoras, cuyas trayectorias formativas, filiaciones sociales y expectativas variadas hicieron que los mensajes que circularon a través de los impresos adquieran sentidos divergentes. En este nuevo contexto, perdieron cierta potencia las antiguas maneras de entender la historia de las bibliotecas a través de los simples inventarios de las colecciones, de las biografías de algunos de sus dirigentes o de las anécdotas más o menos fortuitas que las involucraban con algunos personajes célebres de la cultura. Pienso que investigaciones como las de Alejandro Parada sobre los orígenes de la Biblioteca Pública de Buenos Aires en el inicio del siglo XIX demuestran, a partir de los procesos fundacionales y de las primeras conducciones del establecimiento, las múltiples conexiones entre la vida cotidiana de este tipo de instituciones y los procesos de transformación más amplios de la cultura escrita. Hasta 1870, con más, con menos, las lógicas bibliotecarias que describió Parada no se modificaron sustancialmente, y esto en buena medida porque el lectorado argentino se mantuvo durante largas décadas estructurado sobre una minoría ilustrada. Durante el último cuarto de siglo, el crecimiento del público lector que supuso el ingreso de los sectores populares al campo de la lectura significó una transformación radical de las concepciones y de las prácticas bibliotecarias del país, hecho que se cristalizó con la emergencia de las bibliotecas populares. En el contacto de las costumbres y los modos de hacer tan disímiles que suponen, a priori, las raíces de la cultura popular y la cultura culta que simbólica y materialmente encarna la biblioteca, constituye todo un terreno fértil para la exploración. En este sentido, al examinar los estudios existentes sobre las bibliotecas populares en la Argentina, surgen al menos dos claras referencias. Una remite al siglo XIX, en especial a la figura política e intelectual de Domingo Faustino Sarmiento y, en menor medida, a la vida institucional de esos establecimientos formados en aquella época, e incluye tanto a las y por otro lado, la que remite al siglo XX, que incluye a las asociaciones organizadas en los barrios metropolitanos y las ciudades intermedias del interior, como aquellas alentadas también desde los ámbitos externos a la comunidad vecinal, ya se trate del Partido Socialista, de la Liga Patriótica o del propio Estado.
ese conjunto bibliográfico es fragmentario, ciertamente. Y la mayoría de estos artículos no tienen como punto de atención, como centro, la historia de las bibliotecas, sino que las bibliotecas fueron concebidas dentro de otros marcos investigativos más amplios, de mayor tradición historiográfica, como la historia de las sociabilidades o la constitución de las identidades populares. En los últimos años, sin embargo, tenemos algunos trabajos que comienzan a pensar a las bibliotecas como objetos de estudios, ¿sí? Y en este sentido buscan comprender ese fenómeno sociocultural que cruzó, reunió y distanció a distintos sectores, entidades, ideologías e imaginarios bajo la poderosa atracción de la biblioteca, en su faz material y en su faz simbólica. La historia de las bibliotecas populares en la Argentina, entonces, transita en un primer ciclo en entre las décadas de 1870 y 1895. El momento instituyente, como todos sabemos, fue propiciado por la Ley Nacional de 419, que promovía la participación de las entidades de la asociación civil en la organización de estas instituciones mediante la simple disposición de una subvención tangible en libros. Para administrar esa política, el Estado creó, como sabemos también, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que además de distribuir los recursos se ocupó de atender las demandas técnicas de las bibliotecas, aspecto que de manera parcial cumplió con la publicación del Boletín de las Bibliotecas Populares. Hasta 1875 el sistema funcionó con relativa normalidad y en este sentido superó las expectativas de los propios funcionarios, que al cabo de pocos años habían contabilizado cerca de un centenar de establecimientos fundados a lo largo y ancho de todo el territorio. Pero los efectos de la primera crisis financiera internacional del periodo 1873-1876, que afectó al Tesoro Nacional, junto con la responsabilidad, con la resolución política propuesta por el gobierno de Nicolás Avellaneda de achicar el gasto público, pusieron fin a la ley de bibliotecas y a los fondos destinados para entonces, en el medio de una debacle coyuntural que se llevó empleos, sueldos, obras, etcétera, etcétera, etcétera. De allí en más, las asociaciones de lectores quedaron a su propia suerte. En los años que siguieron, la mayoría de las bibliotecas cerraron sus puertas y, si bien cabe consignar que el Estado Nacional no volvió a intervenir en el área hasta 1908 con la restitución de la Ley de Protección, la línea de corte de esta fase genética puede radicarse en la mitad de la década de 1895, cuando las agrupaciones y los partidos identificados con las izquierdas iniciaron una intensiva actividad bibliotecaria. Los estudios dedicados al periodo inaugural son verdaderamente escasos, aunque leídos en su conjunto, pueden brindar una idea global de los procesos históricos elementales que conciernen al tema. Una clasificación de estos antecedentes, guiada por el recorte efectuado por sus propios autores, nos arroja dos grupos distintivos. El primero y más nutridos está conformado por las indagaciones que se centraron en los textos de Sarmiento. El segundo aborda cuestiones vinculadas a la evaluación de los resultados producidos por la Ley 1419 y la situación de las bibliotecas en su posterior devenir. La centralidad puesta en los análisis de los escritos de Sarmiento se explica sencillamente por la envergadura de la personalidad y la gravitante participación que tuvo Sarmiento en esta historia, pues su producción sobre las bibliotecas nos informa de un plan de largo aliento, sustentado en un complejo entramado de temas en el que estas instituciones funcionan como una red que los conecta. Entre estos elementos podemos citar la planificación y la organización de políticas editoriales, la enunciación de propuestas de lectura, la expresión de proposiciones filosóficas, éticas y morales, la sanción de leyes y de reglamentos, la formación de oficinas especializadas y la concreción de espacios de sociabilidad letrada, entre otros. La prolífica tarea de difusión que emprendió Sarmiento entre las décadas de 1840 y 1880
tenía un objetivo muy claro: contribuir con la formación de un público amplio de lectores y, de modo general, con la modernización cultural de la sociedad civil que el poder político alentó desde 1860, entre cuyas medidas principales se ubicó, por un lado, la estimulación de la inmigración europea y, por otro, la estructuración del sistema educativo. Algunas conclusiones, o estas conclusiones, pueden extraerse con alguna dificultad del análisis que María Ángeles Saborriera hizo en su trabajo pionero y panorámico sobre los estudios de las bibliotecas populares en el siglo XIX. El trabajo, en cierta medida, es clave, es fundacional, en tanto que fue el primero que sistematizó el ideario de Sarmiento con rigor crítico tras varias décadas de olvidos, reseñas aisladas o escritos sencillamente apologéticos. Este aporte de Saborriera, sin embargo, no se adentra en el producto sociocultural que dejó la Ley 419 y de esa manera la cuestión bibliotecaria propiamente dicha quedó resumida al examen de un conjunto de textos orgánicos. Desde un ángulo completamente diferente y más acá en el tiempo, pienso que resulta indispensable volver sobre el capítulo que Bernardo Subercaseaux le dedicó al tema en Historia del Libro en Chile. Este ensayo aborda la noción sarmientina del libro como entidad dual, esto es, en su fase material, referida al objeto que se produce y se comercializa, y como instancia simbólica, donde el valor relativo se precisa en términos socioculturales. Este doble carácter se percibe con exactitud en los proyectos editoriales que diagramó Sarmiento, donde imaginó que la multiplicación de las bibliotecas sirviera como ámbitos de recepción y circulación de la oferta literaria entre el público lector, cuya existencia, hay que decir, durante muchos años tuvo más consistencia en su apelación discursiva que en la realidad fáctica, por decirlo de algún modo. No obstante, esas intervenciones sarmientinas se transformaron con el paso de los años en un potente discurso sobre la lectura y con ello fijaron de alguna manera los criterios para la construcción de las bibliotecas venideras. En Chile, por ejemplo, las disputas sobre la formación sentimental de los ciudadanos que sostuvo Sarmiento frente a las posiciones ultraconservadoras de la Iglesia Católica no tuvieron los efectos que él hubiera deseado. No obstante, esa experiencia fue capitalizada a su regreso en la Argentina, donde logró imponer durante su presidencia una legislación cuyo dispositivo aseguraba la elección de las obras en manos de los propios lectores. En los últimos años, como decía, aparecieron una serie de estudios que enfatizaron la cuestión sociocultural de las bibliotecas. A partir de estos aportes, se sabe que durante ese periodo instituyente, 1870, 1875, 76, se inauguró una política pública que articuló de forma compleja el poder estructurante del Estado, por un lado, y la potencia creativa de la sociedad civil, por otro. Esta conjunción supuso, primero, el montaje de una burocracia y la elaboración de un saber especializado sobre las bibliotecas lo suficientemente didáctico como para servir de asesoramiento a los lectores, que por supuesto no estaban entrenados en muchas cosas. Por otro, del lado de los asociados, estos debieron desplegar una serie de tácticas y operaciones no solo tendientes a obtener los beneficios estatales, es decir, cumplir con todas las reglamentaciones, sino también a ordenar un lugar y a construir un espacio de lectura. Quiero volver sobre esto más adelante. Con este objetivo, entonces, pusieron en acto los resortes del asociacionismo típicos de los sectores mesocráticos del XIX, tanto en lo que respecta a la formación de las políticas, a la formación política y democrática de los establecimientos, como a los propiamente bibliotecarios, esto es, las elecciones de las lecturas, la confección de los reglamentos, la organización de los catálogos, la celebración de veladas literarias. Muchas de las objetivaciones en términos de prácticas que tuvieron durante ese periodo permanecieron en el largo de los años, aunque fueron resignificadas con el correr del tiempo de distintas maneras. Tenemos, por ejemplo, dos trabajos muy interesantes, uno de Marcela Vignoli y otro de Alberto Tasso, que va a exponer el trabajo hoy,
que abordan cuestiones sobre la Sociedad Sarmiento de Tucumán, en un caso, y su homónima en Santiago del Estero, respectivamente. Esos trabajos aportan elementos sobre los sentidos y las funciones que la llamada generación del 80 le atribuyó a las bibliotecas como entidades reguladoras de la lectura pública en las postrimerías del siglo XIX y en los primeros años del XX. Sin duda, un síntoma que acompaña a los diagnósticos poco promisorios que esa generación mantuvo respecto al campo de la lectura popular. Una de las razones de esta suerte de giro conservador, o que bien propiamente podríamos calificar como una suerte de proceso de sacralización conferida a la autoridad de los textos, hay que buscarla en el arribo de los maestros normalistas y de los egresados de los colegios nacionales, cuya confianza en la disciplina y en los métodos de enseñanza se extendió por fuera del aula y alcanzó a muchos espacios bibliotecarios. La situación de las lectoras, por ejemplo, expresa una de las caras de este cambio de manera tangible. Mientras que en 1870 la Comisión de Bibliotecas Populares alentaba sistemáticamente desde el boletín la participación de las mujeres, tanto en las veladas literarias como en las propias juntas directivas de las comisiones, durante las décadas de 1880 y 1890 se leen los discursos que circularon por las revistas de educación y que circularon en las propias bibliotecas, un reclamo sobre la tutela masculina respecto de la administración de las buenas lecturas. Esa etapa fundacional se cierra, como decíamos, alrededor de 1895. Por eso, el periodo 1890-1955 ha suscitado mayor interés por parte de los investigadores. Y por lo tanto sabemos un poco más. En este contexto, las bibliotecas populares se multiplicaron de manera paralela al desarrollo de tres fenómenos sociales y culturales gravitantes en la historia argentina del siglo XX. Por una parte, para enumerarlos sencillamente, tenemos la consolidación, o podemos mencionar la consolidación del cauce migratorio, la expansión urbana y la constitución de nuevas solidaridades barriales. Por otro lado, tenemos la cristalización de la clase obrera y la emergencia de los partidos políticos de izquierda. Y finalmente, el afianzamiento definitivo de la cultura impresa, tangible en el despegue de las tasas de alfabetización, en la modernización del mercado editorial y en la diversidad de la producción bibliográfica y del público lector, entre varios otros aspectos que podríamos citar. Pero en ese marco, en esta coyuntura, las bibliotecas fueron objeto de aproximaciones por parte de los estudios que analizaron la influencia de estas instituciones en las áreas metropolitanas y periféricas a través de la descripción de su estructura organizativa, la composición social y política de sus dirigentes y lectores, así como también el tipo de lecturas y las actividades culturales que promovieron. En esa periodización es posible advertir, quiero decir, en la periodización 1890-1955, podemos advertir dos momentos. Uno que podríamos denominar de gestación, que se inicia en 1890 y finaliza terciada la década de 1910. El otro que podríamos denominar aquí como de expansión, que abarca los años comprendidos entre el cierre de la Primera Guerra Mundial y el golpe de Estado en 1955. Con independencia del criterio analítico de distinción, de este criterio analítico que estoy proponiendo, que prioriza el abordaje del tema según las características de los procesos históricos propiamente bibliotecarios, cabe consignar que la mayoría de estos trabajos que exploraron el fenómeno lo hicieron, como cité al principio, como parte de otros objetos de estudio de mayor tradición historiográfica. En este sentido, es posible identificar una diferencia fundamental, fundamental y elemental en los tipos de abordaje. De un lado, podemos ubicar toda la bibliografía que privilegió los diversos encastres de la cultura impresa en las zonas de lo oculto y lo popular, en sus mutuas relaciones y dependencias, pero también en una pluralidad de definiciones y alcances.
Y de otro lado, entonces, podemos agrupar toda la literatura y todas las investigaciones que se produjeron a la luz de la prolífica circulación de la literatura socialista y anarquista en la constitución de la cultura de los obreros. Estas discrepancias teóricas y retóricas en el sujeto de interpelación pueden remontarse a la vieja querella entre los usos de la categoría cultura popular y cultura obrera. No obstante, al recortar el objeto de conocimiento sobre la noción de biblioteca como espacio material de lectura, lo que se percibe es que el conjunto de instituciones emergentes en ese periodo histórico no solo compartieron en gran medida el mismo público, sino también la convicción de que el impreso tenía un lugar preponderante en la vida de las personas, ya sea como instrumento de progreso, como herramienta de liberación, como dispositivo de nacionalización o, sencillamente, como alternativa a la educación de la calle y a los crecientes mensajes de la cultura de masas. Quienes se ocuparon en esos momentos de fomentar las bibliotecas, generar discursos sobre la lectura, compartieron, aún en sus diferencias ideológicas más radicales, la convicción según la cual era necesario acompañar a los lectores y a las lectoras. Y solo la matriz sarmientina, oriunda del siglo XIX, los condujo a aceptar, los reunió en un mismo campo y los condujo a aceptar a regañadientes aquello que consideraban la mala lectura, la mala literatura, a la espera de un futuro más promisorio para el campo de la lectura. El estadio de gestación, entonces, coincide con la formación de las primeras bibliotecas obreras, que inicialmente funcionaron como pequeñas colecciones de libros que habían circulado de mano en mano entre los allegados del partido y los intereses afines del proletariado. Lo que conocemos respecto del lugar preponderante que a partir de ese momento adquiere la vertiente socialista en la tradición bibliotecaria nacional. Esta vertiente es fundamental. En primer lugar, porque fueron los socialistas quienes propiciaron una mayor apertura comunitaria mediante la modificación de los estatutos, la ampliación de los criterios de selección de material de lectura y la implementación de técnicas bibliotecológicas modernas. En segundo orden, porque su estructura de difusión favoreció el crecimiento cuantitativo de las bibliotecas a nivel nacional, tanto que se ha llegado a contar la notable cifra de 390 y tantas instituciones para el año 1932. No obstante, es necesario subrayar que durante su periodo constitutivo, entre el final del 19 y los primeros años de la década del 10, estas bibliotecas se mantuvieron como espacios cuasi cerrados. Este escenario comenzó a cambiar en 1908 a partir de la renovada intervención estatal que supuso la restitución de la Ley de Protección a las Bibliotecas tras 32 años de ausencia del Estado, en una estrategia, creo, que sin duda debe leerse como una reacción conservadora por parte del Estado a la proliferación de los espacios de lectura elaborados bajo las influencias de las izquierdas, notablemente en las áreas metropolitanas, ¿no? La fiscalización gubernamental, que a priori significaba esa restitución, esa medida, no se tradujo en un rechazo directo por parte de los fomentadores. La posibilidad de acceder al subsidio puso en una encrucijada a las bibliotecas obreras, que en adelante debieron decidir entre integrarse o no a la normalización pretendida por la conducción de la comisión. Los anarquistas quedaron al margen del sistema, en buena medida porque para finales, como saben, para 1910 eran intensamente reprimidos y también por su propia organicidad. Y por el lado de los socialistas, en cambio, optaron por sumarse progresivamente a la posición legalista y usufructuar los beneficios que ofrecía la legislación. La convivencia que se abrió desde ese entonces entre el gobierno y los simpatizantes del partido no estuvo desde ya exentas de conflictos, cuyas resoluciones habría que rastrear en cada caso. Lo que cabe subrayar en este sentido, más allá de las tensiones
es que en el correr de los años la vertiente socialista contribuyó de forma decisiva a darle vigor a esa incipiente tradición bibliotecaria en la Argentina, aspecto que puede comprobarse en la intensa participación que tuvieron durante ese periodo. El momento de expansión entonces de estas bibliotecas tuvo lugar terciada la segunda década del siglo XX y no solo se nutrió de la militancia de las izquierdas y de la renovada intervención del Estado, sino que además contó con la corriente de participación vecinal generada con el fomentismo y la emergencia de otras entidades interesadas en la constitución de estas bibliotecas, como otros partidos o instituciones como la propia Iglesia. Estos temas han ocupado la mayor cantidad de las investigaciones en el área y con más o menos intensidad. Todas ellas son deudoras del trabajo que citaba el ministro hace un rato, del trabajo de Leandro Gutiérrez y de Luis Alberto Romero, sobre estas instituciones en el marco de un trabajo de mayor envergadura acerca de los vínculos entre la cultura y la política en la conformación de las identidades de los sectores populares en el Buenos Aires del período de entreguerras. Si bien se sabe que los militantes socialistas fueron quienes se destacaron por su prolífica tarea bibliotecaria, los estudios que se disponen no se focalizan tanto en la injerencia directa del partido, sino más bien en la influencia que sus cuadros tuvieron en el marco de la sociabilidad de estas instituciones. Esta participación, que indudablemente sesgó los destinos y las misiones de estas entidades, fue analizada bajo tres instancias. Por una parte, el recorte cultural operado por quienes estuvieron a la cabeza de las organizaciones, en general a cargo de la formación de sus colecciones. Por otra, y en cuanto a las fuentes historiográficas así lo permitieron, la recepción de esos contenidos por parte del público en relación a las expectativas y los intereses generados por la propia actividad asociativa. Finalmente, las prácticas que tuvieron lugar en esos ámbitos, en esos espacios, principalmente mediante el examen de las veladas literarias, la práctica extendida de la conferencia y las festividades. De manera global, las conclusiones de estos trabajos apuntan a señalar que los lectores y las lectoras transitaron por estos establecimientos, concibieron al libro y a la lectura como claves simbólicas de un renovado estatuto de valores y expectativas, ligados, en general, a la aspiración del progreso social. Asimismo, se destaca la diferencia de actitudes entre las prácticas de los que podríamos denominar los difusores de la lectura, comprometidos con las actividades en la vida cotidiana de los establecimientos, y por otro lado el público, caracterizado más bien por su intermitencia, tanto en la vocación participativa dentro de la asociación, como en los gestos de apropiación cultural. Pienso que la hipótesis sobre la atención oblicua o discontinua de los lectores que Richard Hogarth propuso en su clásico trabajo sobre la cultura obrera de las clases obreras inglesas se percibe subrepticiamente en este conjunto de investigaciones, aunque todavía cabría avanzar un poco más para obtener algunas constataciones más firmes. Entonces, sobre los pasos dados por aquel trabajo inicial de Romero y Gutiérrez, aparecieron de forma progresiva investigaciones que aportaron conocimiento sobre las bibliotecas populares u obreras fuera de los límites de Buenos Aires. Más exactamente tenemos en las ciudades de Tandil, de Mar del Plata, de Rosario y de La Plata recientemente. Estudios como los de Ricardo Pasolini y Nicolás Quiroga, que también va a compartir jornada con nosotros, agregan a lo que ya se conocía un análisis exhaustivo de la circulación de los libros a través de los registros de préstamo, entre cuyos resultados se destaca la corroboración de una verdadera vocación lectora, con una clara inclinación de la lectura de novelas. Por su parte, y más recientemente, Diego Roldán volvió sobre esta misma cuestión para revisar, en el contexto de la sociedad rosarina de entreguerras, los vínculos entre los crecientes mensajes producidos por la progresiva expansión de la industria cultural y las estrategias que siguieron las bibliotecas para recortar y reutilizar esa serie de contenidos.
Entre los resultados que deja su trabajo no solo se destaca o no solo podemos destacar esta apuesta metodológica, es decir, la de inscribir las operaciones culturales de la biblioteca de barrio en el abundante y exótico universo de la cultura de masas, sino también una constatación fundamental, la ambivalente contradicción en la que se vieron envueltos aquellos fomentadores entre la conservación de la lectura como eje vertebrador de la biblioteca y la incorporación de nuevos productos culturales a la oferta de estas instituciones, caso tangible el cine. El grupo de indagaciones, entonces, que se ocuparon de las relaciones entre sociabilidad, bibliotecas y cultura de masas durante el periodo de entreguerras tiene, en parte por el tipo de recorte que se utilizaron, algunas deudas pendientes. Creo que entre ellas hay dos cuestiones principales. Por una parte, la puesta en relación de las transformaciones de las bibliotecas junto con los avatares del campo bibliotecario, en el sentido de que Pierre Bourdieu le dio al término campo. Y por otro lado, la vinculación entre ese conjunto de instituciones y el poder estructurante que el Estado ejerció a través de la Comisión Protectora, que no solo se erigió como una fuerte agencia administradora de recursos, sino que también produjo un poderoso discurso sobre la lectura, cuya recepción aún está por descubrirse. Esta segunda clave analítica se aprecia un poco más en las investigaciones que se realizaron sobre el mismo tema durante el período peronista, énfasis que presumiblemente adquiere dada la preponderancia que la gestión justicialista puso en la administración del Estado como herramienta de redistribución de recursos. En este sentido, un estudio como el de Flavia Fiorucci demuestra que durante los primeros mandatos peronistas, la Comisión Protectora no solo siguió la línea ideológica y pedagógica que se había elaborado lenta pero paulatinamente desde la restitución de la ley en 1909, incluso las capas dirigenciales de la entidad se mantuvieron sin ningún cambio desde el gobierno de 1946, sino que además, la gestión justicialista amplió el presupuesto de esas instituciones. Con todo, y a partir de los inicios disponibles hasta el momento, el periodo de expansión o de esplendor atribuido a las bibliotecas populares puede llevarse un poco más allá del interregno clásico conformado por las dos guerras mundiales y fijarlo, de manera provisoria, hasta el 55. Esta fecha no solo podría justificarse en relación al golpe de Estado y el giro que tomaron las políticas estatales en adelante, sino también y fundamentalmente porque no se ha generado ningún conocimiento estable sobre el devenir de las bibliotecas que permita elaborar un diagnóstico entre el 55 y el 76. A partir de esta última fecha, 1976, y en la encrucijada constituida por la historia y la memoria, las investigaciones de Natalia García y Florencia Bossier vuelven sobre la cuestión bibliotecaria en los difíciles y aciagos marcos represivos generados durante la última dictadura cívico-militar. Sus trabajos, pienso, constituyen un punto de referencia para enlazar un pasado que todavía está por descubrirse y una sociología de las bibliotecas populares que todavía está pendiente. Para comenzar a finalizar, quisiera esbozar algunas conclusiones más de tipo metodológicas. Entonces, aun cuando la literatura analizada hasta aquí y que hemos refrescado brevemente no conforma un corpus coherente de todos sus desarrollos metodológicos, de sus diversas perspectivas teóricas y de sus constataciones pueden extraerse algunos elementos que harían posible un proyecto heurístico amplio. En este sentido, al recuperar y tamizar algunas de sus enseñanzas, resulta imprescindible restituir tres dimensiones analíticas del concepto biblioteca popular. En primer término, entonces, debe comprenderse esta noción, la de biblioteca popular, como la manifestación de una articulación entre el poder estructurante del Estado y el espacio creativo de la sociedad civil. Esta fase involucra el análisis de la formación discursiva, las estrategias que desplegaron los funcionarios a cargo de interpretar y administrar el sistema y, por último,
las habilidades que utilizaron las asociaciones para sacar el mejor rédito de las disposiciones establecidas. La relación entre lo estatal y lo social asociativo tuvo diferentes niveles de vinculación a lo largo del tiempo: acuerdos fructíferos, tensiones con resultados dispares, vigilancia gubernamental de variable intensidad e indiferencia mutua. Pero aun cuando el Estado desdeñó completamente la atención de las bibliotecas populares entre sus políticas de lectura, o ignoró a muchas de ellas por motivos ideológicos, partidarios o de cualquier otro tipo, su presencia o ausencia, la del Estado, constituye un factor clave para comprender globalmente esta historia. No podemos entender la historia de las bibliotecas en Argentina sin el Estado. Plantear el concepto biblioteca popular remite a un segundo elemento que puede identificarse con las ideas y las personalidades de diferentes niveles que hicieron posible su diseño intelectual. Vamos hacia una historia intelectual. Sarmiento es emblemático y, por lo mismo, útil para ejemplificar esta dimensión. Sus intervenciones, construidas a lo largo de casi 4 décadas, pueden pensarse a través de 3 planos. Primero, en su coherencia interna y en el sistema de vinculaciones que mantuvo con otras producciones discursivas pretéritas y contemporáneas a las suyas. Segundo, en relación sincrónica con las apropiaciones que hicieron de sus textos, tanto por parte de aquellos que se encargaron de administrar desde el Estado una política de lectura, entendida en términos materiales y simbólicos, como de esos otros lectores anónimos que se ocuparon de resignificar y hacer práctico ese saber mediante la organización de una biblioteca popular. Y tercero y finalmente, una dimensión diacrónica, imprescindible para restituir el juego de apropiaciones que se hicieron de sus ideas en el largo del tiempo, en figuras antagónicas y públicas como Ángel Jiménez o Juan Pablo Echagüe, o en personajes mucho menos visibles en cada una de las bibliotecas. De la extensión de este esquema analítico, metodológico, hacia otros autores más o menos encumbrados depende en gran medida la restitución de los discursos sobre las bibliotecas populares y sus reutilizaciones en las bibliotecas, ya sea para delinear el espíritu de las entidades, definir los lineamientos de lectura u organizar el material bibliográfico y establecer pautas de uso. Finalmente, la noción de biblioteca popular requiere pensar en un lugar practicado por lectores y bibliotecarios. Se trata de extender un análisis sobre los modos en que los actores, inscriptos en un sistemas peculiares de sociabilidad, le dieron sentido a las instituciones a través de sus decisiones. Quiero decir, de sus rituales, de sus tiempos, de sus costumbres, de sus criterios y de sus propias reglas. Este principio exige una distinción básica entre los lectores que tomaron el compromiso de conducir los destinos de la institución y aquellos que, en términos generales, pueden ser concebidos o considerarse como público. Esta divergencia resulta clave para comprender la construcción misma del dispositivo biblioteca, cuya especificidad hay que buscarla inicialmente en 3 módulos: la disposición del lugar y su mantenimiento, la selección de las obras efectuadas y la circulación social de la lectura. En primer término, entonces, una biblioteca remite a una espacialidad, aunque con diferentes marcos de estabilidad temporal. Por lo tanto, ese ambiente, ese espacio sobre el cual se construye, condensa objetos y rutinas que la ordenan y estructuran el hacer de quienes la transitan cotidianamente. La infraestructura y el mobiliario, así como también las tareas que definen sus usos, no solo hacen posible la conversión material de una habitación cualquiera en un recinto de lectura, también se expresan como variación simbólica de los sentidos estéticos que le atribuyeron a estos establecimientos quienes se ocuparon de su gestión. Quiero decir, la construcción de este espacio, los propios muebles, construye a fijar los vínculos entre la biblioteca y un público. El espacio construye un público determinado.
El segundo elemento analítico que hay que considerar puede formularse mediante una pregunta básica y esencial. ¿Qué y cómo fueron seleccionadas las obras que integraron esas colecciones? Para obtener algunas respuestas, cabría replegarse sobre el juego de inquietudes que se pueden verificar a nivel individual, donde cada lector se ve obligado a procesar un juicio con lo que tiene de capital cultural, con lo que desea y en cierta manera también la demostración de una legitimidad ante los demás, y una fase grupal en la que se extiende la necesidad de conciliar las voluntades individuales que cada uno de los asociados manifiesta con relación al mercado de valoraciones literarias, políticas, morales y filosóficas. La resultante de ese proceso complejo, a veces indescifrable, expone un modo singular de ver el mundo de la lectura y de intervenir en él. Como sucede entonces con la construcción del espacio, la cristalización de un catálogo participa en la definición de los vínculos entre la biblioteca y una comunidad de lectores. Estos dos primeros aspectos constituyen el tercer módulo en cuestión, esto es, las estructuras elementales de la circulación social de la lectura y, más allá de ella, la selección y la amplificación de los mensajes culturales que circularon en cada época mediante la forma y el sentido que profiere el libro o a través de la incorporación de contenidos audiovisuales, como la asimilación progresiva del cine a la cartera de actividades de las bibliotecas. Sea que esta circulación remita a instancias individuales de apropiación o a la multiplicación de los encuentros donde se construyen los procesos interpretativos colectivos, la biblioteca funge como un pivote que asocia de forma tangible una propuesta cultural con un lectorado singular. Estos puntos de partida no invalidan la incorporación desde ya de otros tópicos que, por lo demás, necesitan una comprensión de larga duración, como el espacio enorme de vacancia formado en el cruce entre problemáticas de género y bibliotecas. No obstante, este inicio puede contribuir a subsanar los olvidos que aún mantienen los estudios históricos sobre las bibliotecas populares en la Argentina, que, como se podrá percibir, y remitiendo a una de los tópicos en la presentación de estas jornadas, no solo se refiere entonces a los avatares de unas instituciones perdidas en el tiempo, sino a una indagación de carácter social, cultural y antropológica, cuyos resultados depende la formación de un pensamiento histórico para el campo, que no es pura historia, sino también un modo crítico de pensar el presente. Gracias.